Muy bien, muy buenas tardes a todos ustedes. Les habla Facundo Molina, director de la Academia Monefex, que desde el año 2005 fue creada para desarrollar, formar, educar a aquellas personas que deseen convertirse en traders en mercados financieros. Nuevamente y en el cierre de una nueva semana, me encuentro aquí, desde este lado, para compartir un montón de información que sucedió lógicamente en los últimos días y en esta jornada, y explica un poco parte de los movimientos que se fueron brindando. Podemos observar de fondo, muy buenas tardes Josué, muy buenas tardes Iván, varias personas que me van saludando, les doy la bienvenida y muchas gracias. Les decía que bueno, lógicamente finalmente la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos se produjo y el anuncio esperado por el mercado, que lógicamente hace temblar al mundo, por decirlo de alguna manera, finalmente se dio a conocer. Jerome Powell y su equipo anunciaron el aumento de las tasas de interés. Claramente el objetivo es frenar la inflación ascendente que vino para quedarse por un tiempo, no solamente en los Estados Unidos, sino también en el resto de los países. Por eso es que las diferentes entidades bancarias están utilizando todas las herramientas a su disposición para poder controlar la suba de los precios. Como decíamos entonces, la Fed repuntó, ascendió, subió los tipos de interés, y esto claramente impactó en los diferentes mercados. El anuncio indicó que fueron 75 puntos básicos la suba confirmada, y esta suba que en parte se esperaba, pero también alguien había dicho por ahí que podía ser de 1 y no de 0,75. Bueno, finalmente fue el 0,75. Sin embargo, la parte más relevante fue media hora más tarde en el discurso de Jerome Powell, donde manifestó que se mantendrán altas las tasas durante el 2023 y no va a tener ningún inconveniente, aunque pueda tener algunos efectos recesivos en la economía de los Estados Unidos, de subir aún más las tasas con una aceleración mayor para poder hacer frente al crecimiento de los precios. Lógicamente que cuál es el escenario, lamentable o no, pero bueno, es la palabra recesión la que empieza a aparecer y la que empieza a impactar en las bolsas. De hecho, lo estamos observando en el día de hoy con importantes caídas y algunos de los principales índices bursátiles quebrando los mínimos del año, lo cual son señales no solamente en el cierre de semana, sino también en el cierre de un mes de fortaleza bajista que se puede extender de acá a fin de año. ¿Qué otras noticias se fueron conociendo? Bueno, también se conoció la decisión del Banco de Inglaterra en el día de ayer, que también nos mostró una decisión de suba de tipo de interés. En este caso fueron 50 puntos básicos, y aunque algunos esperaban un poco de recuperación en la libra esterlina, lo cierto es que la libra se desploma, en parte por la suba, lógicamente, de los tipos de interés del dólar, que se viene fortaleciendo y viene ganando terreno en todos los frentes, y también lógicamente porque las expectativas hacen que la libra esterlina y lógicamente la actividad económica del Reino Unido pareciera que requiere un ajuste un poco más fuerte de lo que el Banco de Inglaterra está manifestando. También es cierto que en el día de hoy se conoció el PMI. El PMI es un dato muy tenido en cuenta, y vamos a ver directamente desde el sitio de noticias Forex Factory qué es lo que se conoció en el día de hoy. Bueno, claramente conocimos el PMI tanto de servicios y manufacturas en Francia y en Alemania. Fíjense que los datos están sobre todo de manufacturas por debajo de los 50, lo cual habla de contracción del sector. También se conoció el PMI de la eurozona, los dos también por debajo, tanto de manufacturas como el de servicios por debajo de 50. También en Reino Unido estamos con cifras por debajo de 50 y lógicamente con un PMI de servicios
que cayó por debajo de las estimaciones, no así el PMI de manufacturas. Y hace un ratito, con datos mejores a los esperados, el que no reflejó un escenario negativo fue el PMI de servicios y ni el PMI de manufacturas en los Estados Unidos. Ambos datos fueron mucho mejor de lo esperado, de la suba esperada, y vemos que el sector de manufacturas se mantiene por encima de los 50 con un crecimiento mayor al estimado. En lo que nos importa desde el calendario económico, nos resta todavía las palabras de Powell, las cuales se conocerán dentro de un ratito. Todavía tenemos una hora, un poco menos de una hora para el discurso que brindará el presidente de la Reserva Federal y que, como bien sabemos, puede impactar en los mercados. Claramente, si hay alguna persona que claramente incide, ¿sí? En los movimientos de los precios, sin lugar a duda, Jerome Powell es a mi entender el número uno. Siguen apareciendo algunas personas, los voy saludando también a aquellos que me saludan por el chat y vamos a avanzar un poquito en el análisis del cierre, ¿no? ¿Qué está sucediendo con los mercados? Algo que venimos mencionando y que seguramente varios de ustedes lo están viendo en este momento y posiblemente quieran que les acerquemos nuestra opinión. Vamos a hablar un poquito del mercado Forex y más allá de la intervención que observamos del Banco de Japón. Claramente hacía mucho tiempo que no veíamos un movimiento tan brusco en el yen japonés ante el resto de las monedas. Fíjense que entre máximo y mínimo hubo más de 500 pips. No recuerdo en los últimos, les diría, 3 o 4 años un movimiento tan brusco del yen en el mercado de monedas. Ciertamente fue una intervención del Banco de Japón que, más allá que algunas frases se fueron leyendo, lo cierto es que la volatilidad fue muy fuerte, muy brusca, y esto impactó claramente en todas las monedas que cotizan frente al yen. En el caso del dólar versus el yen japonés, y luego de alcanzar un máximo, ¿sí?, les diría cuasi histórico, por encima de 145, llegando a 145.70, tuvo una muy brusca caída hasta mínimos cercanos a 140, desde donde recupera posiciones en estos momentos. Ciertamente todavía requiere de algún otro apoyo del Banco de Japón para que el yen tenga un poco más de fortalezas en los próximos periodos semanales. Por lo pronto vuelve a cotizar por encima de 143, sin embargo hay un triple intento fallido en formación, lo estamos observando en gráficos y esto nos podría indicar, ante un nuevo impulso bajista y superando la zona de 142, una caída hasta la zona de 140, 139.50 a modo de un hombro cabeza a hombro, a modo de un triple techo que claramente se podría dar en los próximos días. Sin embargo, lógicamente, si vuelve a cotizar por encima de 145, le apuntará a los máximos históricos conformados recientemente. Vamos a hablar de la libra esterlina, otra de las que viene muy heridas. Hablábamos de que parecía que estaba conformando una suerte de cuña bajista. Bueno, lo cierto es que la libra recibió otro golpazo esta semana. Lo que informó el Banco de Inglaterra no fue suficiente para darle un poco de respiro. Y, lógicamente, el dólar se mantiene más que fuerte y los PMI que se conocieron el día de hoy tampoco muestran una recuperación de la actividad económica de Reino Unido, y esto hace que se desangre nuestra querida libra, nuestro cable muy operado desde siempre aquí en Molefex. Fíjense en este momento que lo tenemos cotizando por debajo de 1.09, y si uno observa en gráficos mensuales, si no encontramos desde cuándo, claramente desde un montón de años, algo que nos indique que tengamos una referencia cercana de hasta dónde, ¿no? Lo cierto es que perdió el nivel de 1.10 y los mínimos que detectamos en gráficos de mayor data nos indican que desde 1985, donde tocó 1.0870, está aproximadamente a unos 100-120 pips en estos momentos,
no hay referencia, por lo cual fíjense que estamos en mínimos de más de 35 años para la libra esterlina. Gran parte, como decíamos, explicado por lo que sucede desde Reino Unido y en parte también explicado por la fortaleza del dólar americano, que parece no querer detenerse. Sin referencias de detenimiento en la caída de la libra esterlina, ni en gráficos diarios, ni en 4 horas, ni siquiera en 1 hora, entendemos que el cierre decanta claramente un movimiento bajista, aunque podría regalarnos quizás una recuperación en la jornada del día lunes. Vamos a hablar también del euro, otro de los que viene fuertemente golpeados. Parecía que detenía su movimiento cercano a 0,99, había empezado a recuperar posiciones, pero lo cierto es que el euro también se daña. Fíjense lo que tenemos en gráficos, una nueva vela negra que nos marca nuevos mínimos también, ¿sí? No vistos desde cuándo, ¿no? O sea, si uno se va a los años de su creación, donde cotizaba una canasta de moneda, bueno, podríamos hablar de la zona de 0,9590 y un poco más abajo la zona de 0,9430, pero cuando un instrumento se pone claramente en caída, como en este momento el euro-dólar, a partir de la fortaleza del dólar y la debilidad del euro, de hecho lo observamos claramente en gráficos mensuales, y fíjense el triángulo simétrico que vulneró, lo cual nos regala claramente la dirección tendencial bajista más que confirmada, ¿no? Tenemos la caída iniciada del 2008-2009 a partir de las hipotecas subprime y la crisis en los Estados Unidos que se extendió a nivel mundial, máximos descendentes, y a partir de una suerte de lateralización que hizo entre el 2013 y el 2020 volvemos a observar nuevas caídas, y en este momento observamos al euro dólar cotizando claramente en zonas de mínimos no vistas, como les decía recién, en más de 23, 24 años, donde tenemos que ir a la creación de esta divisa que engloba a los principales países de la eurozona. Claramente tendencia bajista, no hay nada que nos indica cambio, más allá de, lógicamente, de algún detenimiento, pero en esta tendencia todo movimiento de rebote son oportunidades para volver a tomar decisiones con, como les decía recién, zonas, ¿sí?, referentes, buscando mínimos de hace muchos años por niveles cercanos a 0,94, 0,9390, donde entendemos puede llegar a ser la próxima zona de tensión para los próximos días. Caída de la libra, caída del euro, caída del yen, como decíamos, y también observamos movimientos similares en el canadiense, también el dólar australiano, que cada uno de los diferentes pares, ¿sí?, nos muestran la fortaleza del dólar americano y lógicamente la debilidad del resto de las monedas. Vamos a meternos un poquito en commodities, donde el oro también se ve perjudicado por el movimiento ascendente del dólar. Recuerdan que lo veníamos hablando en las últimas jornadas, sobre todo en el plan de trading de inicio semanal. Decíamos que no dejemos de lado un posible doble techo en formación. Fíjense que el oro entre 1670, 1680 y 2070 se viene moviendo desde el año 2020. Tenemos un doble intento fallido de continuación, claramente es un doble techo. Si uno lo pensaba meses atrás en esta situación, donde todavía sigue el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, donde los commodities están subiendo sus valores lógicamente, donde hay inflación, uno debería... era muy difícil decir que el oro iba a caer. Sin embargo, en estos momentos viene sopesando el factor dólar. Recuerden que el oro cotiza en dólares, y esto nos demuestra de alguna manera, o nos argumenta desde el punto de vista fundamental la debilidad del oro en el último tiempo. Entre 1670 y 1680 decíamos que teníamos una zona fuertísima. Bueno, en estos momentos se está cotizando por debajo de esta zona, y más allá de que esperamos una suerte de ida y vuelta, una suerte de pullback,
la probabilidad es que siga vulnerando y en caso de caer y seguir quebrando zonas de soportes a partir de 1680 tenemos unos $400, podría llegar hasta 1270, 1280 con objetivo técnico en caso de que se confirme el quiebre del nivel actual y lógicamente termine regalándonos este doble techo que veíamos muy poco probable de lo fundamental. Sin embargo, técnicamente nos da los argumentos y hoy por hoy encontramos al oro cotizando por debajo de esa zona clave. Vamos a los índices que también estuvimos hablando esta semana, no solamente el inicio de semana, sino también hablando de estrategias, indicadores. Si cualquiera que elijamos están teniendo comportamientos similares, vamos a quedar un ratito con el Dow Jones o el US 30. Bueno, fíjense lo que hacíamos mención en el inicio, cuando hablábamos de la fuerte caída que están teniendo los índices bursátiles, descontando lo que pareciera una recesión a la vista, acorde a los datos que se están observando y las caídas de la actividad económica y las acciones de los bancos centrales. Luego de ese fuerte rally alcista que se desarrolló y se consolidó post-COVID, luego de haber alcanzado máximos históricos en el índice estrella americano, vimos una fuerte caída, una recuperación y ahora tenemos máximos descendentes y el quiebre de mínimos anuales. Tenemos lógicamente una zona en la zona de los 29.500, 30.000 muy fuerte. Fíjense que fue de tensión en el año 2020, desde donde tuvo la fuerte caída. Bueno, ciertamente el mercado tiene memoria y en este momento es la zona que debería de tener y desde ahí nos debería regalar una recuperación, una corrección alcista hasta la zona de los 30.100, 30.200 quizás para el día lunes. Sin embargo, el panorama de todo lo que mencionamos anteriormente hace que los índices bursátiles, más allá que tengan volatilidad y movimientos posiblemente correctivos al alza, estén profundizando para lo que resta del año, nuevas caídas y lógicamente mínimos no visitados en muchísimos meses. Así que para ir avanzando y hablando un poquito también de algunos otros activos, como por ejemplo las criptos, fíjense lo que está sucediendo con el Bitcoin, que también lo venimos analizando y que viene en fuerte caída, nos había regalado un doble techo, quebró la zona de cuello, cayó y lateraliza en este momento. Decíamos que mientras no quiebre la zona de 24.500, todavía le resta un nuevo movimiento en dirección a la baja que podría llegar hasta la zona de los 8.300, 8.500 dólares. Claramente hay unos $6.000 entre 19.000 y 25.000 que lateraliza el movimiento del último tiempo y lógicamente todavía requerimos que se quiebre esta zona de 18.000 para hablar de una caída mayor. Sin embargo, la tendencia última es a la baja, máximos descendentes claros que nos marca la dirección tendencial. Tenemos una lateralización de lo que podría tratarse una suerte de bandera invertida y en caso de el quiebre de los niveles mínimos que tocó en los últimos días, nos podría regalar una nueva caída similar a este mástil. Fíjense que el mástil tiene una... estamos hablando entre los 20.000 y 46.000, tenemos unos $20.000, por lo cual estaríamos diciendo que en caso de que completase el objetivo final, tendríamos por debajo de los $3.000 el Bitcoin. Bueno, técnicamente es posible, todavía falta mucho, pero el escenario hoy es a la baja y mientras siga en estos últimos días intentando quebrar esta zona, puede que lo logre y en caso de lograrlo no queda otra que empezar a observar nuevos precios por debajo de los 15.000, 13.000 y por qué no por debajo de los 10.000. Volvemos a decir que nuestra zona alcista para poder observar mayores recuperaciones solo la consideramos si está vulnerada la zona de los 25.500, 25.000 dólares, clave para el comportamiento en lo que resta en los próximos meses. Dudas, preguntas y comentarios pueden hacerla en estos momentos. Aquellos que nos están observando, que están atentos directamente del chat,
Si no, mientras tanto les voy compartiendo los datos de contacto. Les recuerdo nuestra página web www.molefex.com, nuestra dirección de correo info@molefex.com, y también ciertamente nos pueden seguir en las redes. Estamos en YouTube. Hacíamos mención que tenemos una gran cantidad de videos que hemos sabido subir, seleccionar y poner a disposición de todos ustedes, donde hablamos no solamente de noticias de actualidad, sino también estrategias de trading, indicadores y una gran cantidad de información que entendemos puede ser muy válida para aquellos que han decidido tomar decisiones en los mercados financieros. Compartimos también el resto de las redes. Les deseamos un excelente cierre semanal hoy viernes, un reparador fin de semana, y nos estamos encontrando como todos los lunes con el plan de trading a las 2 p.m. horario Argentina, horario Uruguay, 1 p.m. horario Chile y al mediodía de Colombia, México, Perú, Ecuador. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.